Supongo que tienes los fungicidas, ¿verdad? El botiquín antes de la llegada de una planta. ¿Qué significa un fungicida? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué debo tenerlo? ¿Cuál es la mejor elección? ¿De qué depende tenerlos? Y más, bueno, eso te lo voy a presentar a continuación. Recuerda que mi nombre es Jocelyn, más conocida como la doctora de plantas en todas las redes sociales. Y si quieres aprender aún más conmigo, te invito a la página web con el curso de las 8 claves para la mantención. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, partamos hablando de los fungicidas. ¿Qué son? ¿Para qué? Bueno, lo que pasa es que las plantas, al igual que los seres humanos, se enferman. ¿Qué quiere decir eso? Necesitan sus vacunas, sus probióticos, su comida, todo lo que necesita un ser vivo, ¿cierto? Tenemos necesidades fisiológicas como dormir, duermen en la noche mientras está haciendo la respiración celular. Bueno, algunas no, los cactus y las suculentas trabajan distinto, pero a lo que voy yo, que tienen las mismas necesidades que nosotros. Nos bañamos para desparasitarnos y estar más limpio y no tener piojos, garrapatas, pulgas, todo esto que los bichitos le molestan a las plantas. Comen abonos, fertilizantes, lo que nosotros hacemos a diario en el desayuno, en la cena, ¿cierto? Y finalmente las vacunas, porque cuando nacemos nos ponen vacuna, anualmente nos ponemos vacuna para inyectar ese bichito para fortalecer el sistema inmune. Es lo mismo en las plantas y se llaman fungi del reino hongo, sida, ¿ya? Entonces, tienes que saber de que hay patógenos dando vueltas, bacterias, bactericidas, virus que no tienen control y los hongos que serían los fungicidas. Esta vez te voy a hablar solamente hongos como botritis, tizón, antragnosis, pudrición del cuello, oidio, todo ello que son manchas negras, halo amarillo, polvillo, rojo, incluso algunos tienen viscosidad, que eso tiende a ser más bacteria, pero depende, hay que llevarlo a análisis para asegurarse si estamos con un tipo de micótico, hongo, o es bacterial, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Toma atención, regrésame para atrás, poneme en pausa. Vamos a hacer lo siguiente. De los fungicidas existe orgánico y químico. Orgánico por la extracción, pero vamos a hablarlo un fungicida natural, y el químico, como la agüita de lavanda, manzanilla, y no sé, un paracetamol, un ibuprofeno, algo más químico, ¿ya? Entonces, natural, ¿ya? Los naturales siempre son preventivos, siempre, 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 siempre son preventivos, ¿ya? No va a actuar igual como un control. Por ejemplo, ni Dios lo permita, tengamos una infección, no nos van a tratar con cosas naturales, quizás sí, pero en un hospital, en una urgencia, algo grave que nos está comiendo nuestro brazo, una gangrena, no lo van a hacer como lo hacen cuando el patógeno agarra la hoja y se la come por completo. No, lo natural no, lo natural es más preventivo, ¿ya? Entonces, que quede claro esto preventivo. Si llegara a ser control, bueno, no tiene que ser tan grave, pero igual puede actuar semicontrol, ¿ya? Del natural, vamos a hablar que es preventivo y existen dos o tres formatos naturales, ¿ya? Vamos a hablar de la forma de contacto, que es solamente cuando seca esporas, que es lo que más yo ocupo, que seca que las esporas no se diseminen, que seca las esporas o saca, controla el oidio, el polvo, contacto, como el alcohol, superficial. Y el otro es sistémico, pero entre comillas sistémico porque se ha comprobado que no hay algo tan orgánico, casero o microbiológico sistémico, sino que es más bien casi sistémico, que no está por encima, pero sí se introduce quizás a la parte traslaminar, como entre medio. No entra a los vasos conductores, pero puede que sí, igual faltan investigaciones, pero por ejemplo las tricodermas y los bacillus, pero te aseguras con un
con un sistémico sí o sí, ¿ya? O sea, con un químico, ¿ya? Entonces, en los naturales tenemos el de contacto y el traslaminar o el sistémico. ¿Cuál es la diferencia? Que el primero seca todo lo que te dije superficial y el otro entra entre medio. Por ejemplo, la mancha necrótica, la mancha negra que se come la hoja. Pero depende de la gravedad, si vamos a ocupar ese natural como los bacillus, que son bacterias buenas, que se comen las bacterias malas y los hongos malos, puede que tal vez quizás si la gravedad no es tan fuerte, sí sirva, como las tricodermas, ¿ya? Las trichodermas también. Y hay otros tipos de hongo, microorganismos que también funcionan a nivel fúngico, que es que compiten por espacio y llenan la población, el lugar, el volumen del lugar, lo llenan de más bichitos de esto, porque se reproducen comiendo, comiendo, comiendo y ganan. Y por eso fortalecen, bioestimulan, alcanzan microorganismos, suben el sistema inmune, desarrollan más raíces. Tiene un 8 por 1. Eso es lo increíble de lo natural, que hace más cosas, no es selectivo, sino que le da la oportunidad de controlar hongos, bacterias, controlar activar los sistemas de defensa de las plantas como el sistema SAP, ¿ya? Entonces, eso tienes que tenerlo claro, que está el contacto y el sistémico. Por ejemplo, de los contactos caseros, naturales caseros que uno puede hacer, es el macerado de ajo, que es macerar un par de dientes de ajo en un litro de agua y secas esporas, que eso es lo ideal en invierno. ¿Te fijas? Pero por otro lado, cuando ya es una mancha, no, bueno, tienes que ocuparlo para secar las esporas, pero también tienes que introducirle cosas, como en este caso puede ser también la infusión de cola de caballo, que se ha investigado bastante que la cola de caballo puede ser casi sistémico. Entonces, habría que jugar con ambos productos caseros. Pero un producto casero no es igual a un producto comprado o comercializado natural que está todo dosificado, tanto de lo que extraen de la cola de caballo, tanto de lo que extraen de la ortiga, todo ordenadito y pasado por las entidades públicas que certifican que ese producto se puede vender y que no va a vencer y que no trae metales pesados y que no trae otras cosas que pueden ser tóxicas. Entonces, una cosa es el casero, que es pseudo conocimiento, o algo que está todo controlado, ¿ya? Entonces, tenemos casero, tenemos natural que se vende, ya todo rotulado, y tenemos los microorganismos, ¿ya? Caseros hechos a la medida de nosotros, con hierbas, con lo que creemos, todo esto rotulado, que no sé, de cola de caballo, de ortiga, de cebolla, de ajo, que son antisépticos, y los microorganismos como Bacillus y Trichoderma. Todo eso es natural. Tienes que aprender bastante en que no vas a usar un macerado de ajo, por ejemplo, con tricodermas, porque el macerado de ajo seca esporas y seca hongos. Entonces, tricodermas más macerado de ajo o el cola de caballo, porque es fungicida. Entonces, hay que aprender a realizar todo eso, ¿ya? Y eso te lo enseño en mis cursos, pero también probablemente en algún video también vaya a hablar con mayores pasos a pasos a seguir, diferencias, frecuencias, dependencias de edad de plantas, tipos de plantas, porque depende de varias cosas, si está nublado, si hace calor, si conviene echarlo en la noche, en el día, si es que no son fotosensibles, porque si las tricodermas, algunas variedades, la aplicas en el día, se van a destruir la mayoría. Si el suelo está muy salino, si lo riegas con agua dura del grifo, se van a morir, y así, ¿ya? Entonces, solamente quiero que consideres en este caso los fungicidas, ¿ya? Así que, bueno, eso sería naturales, preventivos, caseros, comprados, rotulados y los microorganismos, ¿ya? Sistémico y de contacto. Y ahora el químico. Ya, ahora viene el químico, estos que nos curan inmediatamente, pero depende. Acá depende. Bueno, de los químicos tenemos el contacto, traslaminar y sistémico. Te voy a hablar de los contactos y los sistémicos. Hay algunos que no se pueden vender para la casa, porque tienen etiqueta verde, etiqueta amarilla, etiqueta roja. Que en algunos países los de etiqueta roja se venden como etiquetas verdes, pero ese es otro tema.
No compres lo de rojo, si, de etiqueta roja, si lo vas a ocupar en tu casa. Cuidado con los bebés, cuidado con las mascotas. Ojo, ojo. Hay tiempo de carencia donde ni siquiera puedes inhalarlo, tocarlo, ni entrar al predio agrícola porque puede generar un problema de toxicidad. Ya, fitotoxicidad, toxicidad para uno mismo. Entonces, dentro de los fungicidas sistémicos tenemos los más inofensivos que pueden ser para el hogar, que son a base de fósforo, los fosfonatos, fosforados, ellos que tienen una cantidad de fósforo que no son tóxicos, pero igual hay que tener cuidado. Hay que manejar bien las dosis. Si te dice 2 gramos por litro de agua, son 2 gramos por litro de agua. Estos de fósforo pueden ser de contactos y sistémicos, depende de cómo está hecho el producto. Un ejemplo, si tiene, no sé, fosetil sobre el 2 o el 3%, es de contacto. Si tiene sobre el 10% es sistémico, pero depende de las concentraciones, ¿ya? Y depende de la marca, quién lo hace. Y esos están como exclusivos para el hogar, pero entre comillas. Y los de etiqueta verdes, que no son tan tóxicos, pero igual hay que preguntar si es que tuviera mi mascota que le gusta morder la planta o mi hijo anda por todos lados, te pueden decir, sí, no hay problema, pero hay otros vendedores que te dicen, ojo, ojo, mejor échelo afuera en la terraza o en el patio y déjelo ahí 5 días afuera, ¿ya? Luego tenemos, bueno, los sistémicos que hay distintos grupos. Están los triazoles, los fermilanidas, carboxamilas, déjame buscar el cuaderno para decirte bien los nombres. Carboxamidas, fernilamidas, benzimidazoles, triazoles, aminas, yasofamidas, isopropomidas, bueno, hay bastante, pero los que más se ocupan son los triazoles, que eso siempre lo he visto en mi universidad, los estrovirulinas, ya, esos se ocupan bastante, fermilamidas, que son los sistémicos, que esos son como el grupo de los principios activos que vas a encontrar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, no sé, el principio activo terminan osoles, amidas, ya terminan como en esas palabritas. Y ellos trabajan de manera sistémica, van destruyendo ciertas estructuras del hongo en este caso, ¿ya? Todo depende de la estructura química del producto, del modo de acción, qué parte está destruyendo de la célula del hongo, o quizás refuerza alguna estructura de la planta, o cómo se mueve, porque la planta tiene algo que se llama xilema y floema, y algunos fungicidas actúan solamente por el xilema, acropétalo, y otros actúan por el floema, basipétalo o completo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las enfermedades pueden estar localizadas en una parte, lado derecho, como ocurre, o izquierdo, como ocurre con el fusarium, que es una enfermedad que ataca solamente un lado, o hay hongos que atacan solo la parte aérea y hay hongos que atacan solamente la parte radicular, ¿me explico? Y ahí hacen muchos exámenes y análisis, pero la jardinería no, así que te conviene siempre comprar alguno completo, pero esos son los más tóxicos y en esto son más elevados, ¿ya? Y por otro lado tenemos los de contactos, que son los ditiocarbonatos, carbonato, cloronitrilo, clorotalonil, ¿ya? Que son los grupos donde, y existen más, pero son los grupos donde están el ingrediente activo, ¿ya? Los que terminan en til o ato, ¿ya? Tienden a ser de contacto, pero no te quiero volar la cabeza con tantos nombres, sino que en los fungicidas dice sistémico, como los mancozeb, que son de contacto, que ojo, quizás en la jardinería no es necesario que te aprendan los nombres, después la experiencia te va enseñando. Si trabajas en predios agrícolas vas a entender todo lo que te estoy mencionando, que son los nombres, y qué es lo que te funciona, qué es lo que no, o qué es lo que más contamina. Y finalmente, otra cosa que te tengo que mencionar son los formatos, líquidos o sólidos. Las tricodermas, por ejemplo, el medio natural, lo entregan en polvo, se diluye y se pulveriza. El azufre, que es para hongos de contacto, también te lo entregan en seco, mojable y ventilado, soluble e insoluble. ¿A qué voy con esto?
de que la mayoría se aplica el líquido, independiente que vienen concentrados, diluidos, y hay que aplicarlos, como el oxicloruro de cobre. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Y acá te cuento algo. En mi experiencia dentro de las asesorías, depende. Depende de la humedad ambiente, depende de cuánto se regó, depende de qué enfermedad tiene. Porque si ya está sobre regado, muy regado y el ambiente es muy húmedo, hago que se diseminen más aún las esporas y se activen. Entonces ahí lo que decido es echarlo en polvo, por ejemplo el azufre o algo suave, no voy a echar el cobre, no, porque las puedo quemar. Pero, por ejemplo, si está muy húmedo para secar la espora, lo echo en espolvoreado, un día, 2 días, para que no vaya a reducir tanto la tasa fotosintética. Entonces, ahí están las decisiones, la experiencia, está la teoría, pero hay cosas que la doctora de plantas lo maneja porque le ha funcionado, como en los liratas cuando se le caen las hojas, como en las chefleras cuando empiezan a perder las hojas, porque el problema viene de raíz y hecho de manera espolvoreada y después se humedece. O de repente espolvoreo arriba cuando veo que el hongo es de hoja y no de raíz. Se nota muy rápido cuando el problema viene de abajo o de arriba. ¿Ya? Así que eso, chicos, esto es una intro de lo que es enfermedades de la carpeta de enfermedades del curso de las 8 claves para la mantención. De una u otra manera, igual hay que especializarnos más, hacer un curso completo para aprendernos los nombres, la lección y sobre todo a colegas o trabajar en campos con estos productos para manejar buenas prácticas agrarias, agrícolas y no comprometer a otros microfauna o fauna que está alrededor o nuestros mismos familiares o personal que trabaja en los campos, ¿ya? Así que eso, chicos, espero que te haya ayudado, te he permitido elegir los mejores productos y verifica esto y sobre todo el tema eficiencia ambiental y eficiencia en cuanto a la salud de tu planta, ¿ya? Nos vemos pronto, que estés bien, bye bye.